de mis estudios y de mi preparación, porque se van a dar cuenta de que estos temas muestran mucho lo que es la interdisciplinaridad cuando se hace investigación. Yo soy bióloga y tengo un doctorado en ciencias biológicas y biología molecular. La experiencia que tuve haciendo mi doctorado en Argentina la tuve en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Básicamente, yo me dediqué en todo el tiempo que estuve vinculada al grupo de investigaciones de plegamiento, estructura y función de proteínas a estudiar cómo se comportan y cómo se configuran las proteínas espacialmente en el momento en el que cumplen su función, ¿sí? Entonces yo podía, por ejemplo, analizar cómo estos genes se expresan de una manera y las proteínas adoptan una configuración, y cuando esa expresión de esos genes cambia, cómo esas proteínas también suelen cambiar a lo mejor la eficiencia, a lo mejor la afinidad con la que cumplen esas funciones, ¿sí? Entonces, es un tema muy de ciencias básicas, ¿sí? Pero cuando ya uno sale de lo que es la academia y ya quiere encontrar como una aplicabilidad a las cosas que hace, al cómo se ha preparado, como es el caso pues de todos los que estamos aquí, que algunos estamos en pregrado, algunos estamos ya en la maestría. Cuando ya queramos, digamos que unir todos esos conocimientos y todas esas experiencias académicas en el momento en el que se presta un servicio y se busca una aplicabilidad para esos conocimientos, debemos tener la mente abierta y mirar cuáles son esos horizontes, cuáles son esos desafíos que debemos asumir cuando queremos hacer investigación. Entonces, yo con todos esos conceptos muy de ciencias básicas, muy biofísicos, muy bioquímicos, ¿sí? Digamos que me encuentro con una línea de investigación que se llama biotecnología agropecuaria, ¿sí? En Colombia estos temas de biotecnología agropecuaria son muy importantes porque recordemos que si bien digamos que el cuidado del medio ambiente es muy importante, nosotros también debemos encontrar un equilibrio en cómo utilizamos los recursos de manera que podamos suplir nuestras necesidades y al mismo tiempo que esa utilización de esos recursos sea amigable con el ambiente y sea sostenible, ¿sí? Entonces, dentro de la línea de investigación de biotecnología agropecuaria, que es de las que yo les voy a hablar en estos momentos y que es una línea que está dentro contemplada dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a la cual pertenece el programa de microbiología y el programa de maestría en biotecnología, digamos que nos hemos centrado básicamente en mirar cómo podemos fortalecer, ¿cierto? A través de la biotecnología agropecuaria, a través de todo lo que es la investigación pecuaria en biotecnología, esas actividades económicas que para el país representan crecimiento económico, representan seguridad alimentaria y representan el satisfacer las necesidades de, digamos que las personas. Entonces, en Colombia, ¿sí? Básicamente si nos situamos en el contexto de lo que es la ganadería, ¿sí? El Instituto Humboldt hace unos años estuvo identificando dos aspectos muy importantes. Ustedes saben que el Humboldt se dedica a mirar cómo utilizamos los recursos, ¿sí? Pero también a mirar cómo nos estamos beneficiando. Y por supuesto se diseñan planes de acción para que este diseño sea exitoso. Entonces, con respecto a la ganadería, este estudio que lo hizo más o menos como en el 2015, 2016, ellos pudieron identificar, además del alto impacto ambiental que puede tener la actividad de ganadería, ¿sí? También se identificó una baja producción, ¿verdad? Es decir, en Colombia estamos dedicando muchos espacios, mucho de nuestros bosques, digamos que la actividad de ganadería, vamos a ver departamentos como el caso que les traigo en el estudio de caso, que es el departamento de Córdoba, que más del 60% de sus territorios están dedicados a la ganadería, pero
digamos que las cifras de producción realmente no compensan todo ese espacio que se está destinando para esta actividad. Entonces, con respecto a eso, se tomaron unas decisiones, ¿sí? Donde a nosotros nos interesan dos acciones importantes de las que vamos a tocar en esta conferencia que les estoy presentando. La primera acción tiene que ver con el tema de implementar la ganadería sostenible, ¿sí? Es decir, ¿cuáles serían dentro de estos programas? Hacer que las acciones, ya sean tecnificadas o ya sean tradicionales, digamos que se vuelvan más amigables con el ambiente, que cuidemos un poquito más, ¿sí? Y ahí entonces vamos a ver de que hay muchas acciones con respecto a lo que es educación, con respecto a lo que es la tecnificación de esos protocolos que tienen nuestros productores dentro de sus fincas para hacer esa ganadería más sostenible. Y lo otro que es la organización de sistemas de producción pecuaria, ¿sí? Que están muy de la mano con esta ganadería sostenible, porque estos sistemas de producción nos van a permitir a nosotros diseñar estrategias, ¿sí? Y organizar, digamos que, o convertir esa actividad de ganadería que tiene un productor en 30 hectáreas con 50 vaquitas, ¿sí? Convertirlo en una empresa ganadera que realmente sea productiva, respetando siempre los conceptos de sostenibilidad, ¿sí? Y la segunda acción, que es la que me interesa más presentarles en esta tarde, tiene que ver con lo que es la intensificación productiva a través de la ciencia, la tecnología e innovación, ¿sí? Ahí digamos que todo lo que nos estamos preparando a nivel de pregrado, a nivel de maestría, digamos que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque es encontrarles realmente el beneficio a lo que yo como investigador puedo hacer, ¿sí? Entonces, con respecto a esta segunda acción, ¿sí? Nos vamos a encontrar con estos tres tópicos importantes. El primero, que es la tecnificación de actividades, es decir, llevar a esos productores, a esas fincas, a esas pequeñas asociaciones, ¿sí? Todos esos resultados que yo en laboratorio pude obtener, todo eso que yo digamos que me diseño cuando tengo un objetivo de investigación, cuando encuentro que realmente ese objetivo de investigación, digamos que me generó unos resultados que realmente pueden potenciar esa actividad. Entonces yo la llevo y la pongo al alcance de estas personas que son las que al final realmente le van a dar el valor agregado a lo que yo estoy haciendo. Además de eso, viene este tópico importante que es lo de la biotecnología aplicada, ¿sí? Nosotros ahí vamos a tomar todas esas herramientas que nos da la biología general, la biología celular, la biología molecular, como fue el ejemplo y la experiencia que yo he tenido a lo largo de toda este ejercicio de la investigación aplicada. Digamos que unirlos, articularlos, ¿sí? Y llevarlos hacia esta intensificación productiva. Y por último, la investigación, es decir, yo estoy generando un valor agregado a partir de mis resultados, pero ahí mismo estoy generando un punto de partida para seguir investigando, para seguir generando conocimiento y por supuesto para que a partir de ese conocimiento se sigan generando esos resultados que después van a tener más y más valores agregados para esta actividad. Entonces, en este contexto que es en el que nosotros estamos, digamos, actualmente en Colombia con respecto a las actividades pecuarias, ¿sí? Yo les voy a contar que dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ¿cierto? Tenemos una línea de investigación que es la línea en biotecnología agropecuaria, ¿sí? Básicamente, esta línea promueve la productividad a través del conocimiento y el empleo de herramientas biotecnológicas avanzadas que valorizan la agrobiodiversidad y su explotación sostenible. Fíjense que cuando yo leo este parrafito está completamente conectado
con este contexto que les mostraba anteriormente, ¿sí? Entonces nosotros hemos querido articularnos a esa realidad, ¿sí? Y entonces dentro de esa línea de investigación nos hemos planteado el objetivo, que es el presentar estrategias innovadoras de biotecnología agropecuaria para el fortalecimiento de la competitividad agroindustrial, ¿sí? Eso, digamos que nos va a permitir a nosotros, como yo les decía, a nosotros mismos como investigadores, darle el valor agregado que tiene a nuestros resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos mostrar o qué hemos hecho nosotros desde esta línea de investigación? ¿Sí? Uno de los proyectos bandera que han sido, digamos que uno de los más exitosos dentro de la facultad es este proyecto que les estoy mostrando. Este proyecto está a cargo de dos de las investigadoras de nuestra facultad, la doctora Clara Gutiérrez y la doctora Ilva Urbano, que se llama Desarrollo de un modelo productivo de quesos artesanales regionales con alto valor agregado bajo un enfoque de signos distintivos para el mejoramiento de la competitividad en pequeñas empresas lácteas en Colombia, ¿sí? Al ser esto un macroproyecto no quiere decir que solamente va a estar incluido o solamente va a estar apuntando a la línea de investigación de biotecnología agropecuaria, pero sí es uno de los más relacionados y de los que más, digamos que potencia nuestra línea, ¿sí? Entonces, básicamente dentro de este proyecto, ¿sí? Se tenían en cuenta se tuvieron, digamos que en cuenta dos aspectos importantes. El primero era la identificación de los microorganismos que restituyen el sabor típico del queso costeño. Y el segundo, que es la integración de microorganismos en una marca de certificación denominada Quesule, que significa queso limpio en lenguaje indígena caribeño, ¿sí? Ya nosotros tenemos resultados, esta marca de certificación ya está en proceso, ¿sí? Esta está completamente de acuerdo con las normas sanitarias que se exigen. Y fíjense que también tiene un aspecto muy importante este proyecto y es la proyección social que se pueda tener, ¿sí? Porque aunque esto que estoy mostrando aquí, estos objetivos son puramente de investigación, ¿sí? Nosotros también presentamos dentro del proyecto la propuesta para la formalización de los queseros en Barranquilla, ¿sí? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cuáles fueron esas actividades? Bueno, aquí tenemos más o menos las principales actividades que se desarrollaron en marco de este proyecto, la aplicación de encuestas, los análisis microbiológicos, que fíjense que esos son, digamos que, productos o acciones que se llevan a cabo dentro del laboratorio. Y digamos que una articulación o una comunicación directa también con las asociaciones y con la comunidad en general, ¿sí? Que es la que nos permite a nosotros hacer más asequible esta investigación, ¿sí? Entonces ese es uno de los proyectos, digamos que más, digamos que podemos mencionar o que podemos mostrar de esta línea de investigación. Además, les presento el caso de estudio del proyecto, se llama Identificación de biotipo bovino mediante biotecnología molecular, ¿sí? Esto es un proyecto que yo vengo dirigiendo hace más o menos 2 años, ¿sí? Es un proyecto en el cual nos hemos vinculado como facultad, ¿sí? Y que surge precisamente de esa actividad y de ese contexto en el que yo les mostraba la actividad de ganadería en Colombia, ¿sí? Este proyecto está zonificado en el departamento de Córdoba, y especialmente se hace allá, primero porque el departamento ha ganado una importancia a través de los años en su actividad ganadera, ¿sí? Sin embargo, más o menos un análisis de Fedegan de unos 5 u 8 años más o menos, ¿sí? Se pudo identificar el mismo problema del que yo les hablaba hace un momento, el problema de la baja productividad a pesar de los grandes espacios que están destinados para la explotación de ganadería. Entonces, uno de esos problemas, ¿sí? Estaba relacionado con la muerte embrionaria bovina, ¿verdad?
Entonces, además de otros aspectos importantes como cuáles, como por ejemplo, de que los productores, sobre todo aquellos productores que no eran de gran adquisición económica, sino aquellos medianos y bajos, no tenían acceso a las tecnologías que le permitieran mejorar la productividad dentro de sus hatos ganaderos. Entonces, bajo este objetivo general que nos propusimos, que es contribuir con esta reducción de la muerte embrionaria, tenemos dos objetivos específicos fundamentales, ¿sí? El primero sería el aumento de la eficiencia del proceso de cultivo de embriones bovinos in vitro, ¿sí? Nosotros aquí vamos a utilizar tecnología, o nos propusimos utilizar tecnología de países que nos llevan un poco más de ventaja en la actividad de ganadería, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Alemania, Argentina, ¿sí? Que ya tienen una actividad de ganadería más tecnificada y por supuesto sus cifras de producción son mucho mayores a las que nosotros podemos mostrar acá en el país. Y además de eso, ¿sí? Además de hacer más eficiente ese cultivo de embriones, también queremos transferir, además de conocimiento, la tecnología a nuestros productores cordobeses, ¿verdad? Porque digamos que un productor de alto poder adquisitivo, de alto poder económico, tiene la capacidad de implementar toda la tecnología, toda la biotecnología que le permite tener cifras de producción muy altas, pero esos no son los indicadores que estamos buscando como país, ¿verdad? Como país estamos buscando de que la actividad de ganadería en general, ¿sí?, tenga buenos referentes o buenos resultados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Digamos que como todo esto que yo les estoy mostrando en un contexto que son cifras, que son análisis económico, nosotros lo podemos trasladar al laboratorio, ¿sí? El primer objetivo de nosotros era aumentar la eficiencia en el proceso de cultivo de embriones bovinos, ¿sí? Para eso nos tomamos la tarea de identificar cuáles eran las razas más productivas a nivel internacional, cuáles son las razas que nosotros tenemos más productivas aquí en el país, ¿sí? De esas razas, ¿sí?, cuáles estarían adaptadas a esta región del país, es decir, a la costa. Fíjense ustedes que, por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con animales que productores pueden tenerlos perfectamente en sus fincas en un clima templado, en un clima frío, y ahí la productividad, digamos que es notable, ¿sí? Cuando nosotros trasladamos esos animalitos a unas temperaturas que no son a las que ellos están, digamos que acostumbrados, ¿sí?, ahí nos vamos a dar cuenta de que fisiológicamente el animal va a tener una respuesta diferente. Entonces, si estudiamos esa respuesta, nos vamos a dar cuenta que es uno de los principales, digamos que, motivos por los cuales la productividad en los animales va a cambiar, la producción de leche, la producción de carne, ¿sí? Entonces, analizando solamente con el tema de la temperatura, nos encontramos con un, digamos que, problema adicional, ¿sí? Y es el cambio climático, ¿sí? Nosotros estamos mirando cómo el cambio climático, digamos que está generando grandes impactos, dentro de ellos el aumento de temperatura, ¿sí? Entonces, ese aumento de temperatura, si ya en Córdoba, por ejemplo, si ya en la costa se viene teniendo problemas porque las razas que se están teniendo son razas que no están adaptadas a las temperaturas que se manejan acá. Y además de eso le sumamos que el cambio climático está haciendo que esa temperatura suba, ¿verdad? Esto nos va a generar que el impacto sobre la productividad sea aún mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Relacionamos esa realidad del cambio climático, esa realidad de la respuesta de las razas a los cambios de temperatura, con la respuesta innata que tiene el organismo, ¿sí? Con fisiológicamente qué pasa. Entonces identificamos unos genes específicos que son los llamados genes de estrés, ¿verdad?
cuya expresión va a estar sujeta a esos procesos y a esas realidades que se encuentran o que se tienen en el animal, ¿verdad? Entonces, ahí pudimos identificar o diseñar protocolos en los cuales, miren qué bonito esto, donde nosotros podemos ver médicos veterinarios, biólogos celulares, biólogos moleculares, ¿sí? Que estamos trabajando en conjunto para poder lograr desde mirar la baja producción de esa vaquita, es decir, desde mirar por qué esa vaquita en vez de dar 8 o 10 litros de leche me dio 2 litros de leche, ¿sí? Hasta mirar fisiológicamente esto que estamos viendo aquí, que es el análisis de cómo se comportan sus células a la expresión, digamos que al aumento o a la disminución de la expresión de esos genes que están determinando el estrés, ¿sí? Entonces ahí, digamos que esta multidisciplinaridad nos lleva a combinar estos conceptos y estas técnicas de biología celular, que es de biología molecular puramente, esto que son, digamos que técnicas que manejan directamente los médicos veterinarios y al final poder hacer, digamos que un diagnóstico de cómo es que se está, digamos que afectando la eficiencia de esos genes productivos con respecto a esos genes de estrés que están interviniendo en esa respuesta. Entonces, ese es uno de los principales, digamos que, resultados que podemos mostrar a partir de este caso de estudio que estamos analizando, ¿sí? Otro aspecto importante que también está dentro de este programa o de este diseño que se ha generado es la transferencia de conocimiento y tecnología. ¿Por qué? Porque si yo logro dentro de mis resultados, es decir, a partir de todo esto que yo estoy haciendo en laboratorio, yo logro de que esos embriones que se producen sean más productivos, ¿sí? Que se disminuya la tasa de mortalidad de los mismos, ¿verdad? Y que ellos se pongan al alcance de nuestros productores cordobeses de mediana y pequeña escala, ¿sí? Por llamarlos de alguna manera. Yo tengo que asegurarme de que la persona que está recibiendo esa tecnología está preparada, tiene la tecnología, digamos que, o tiene las herramientas básicas para mantener esa tecnología, ¿sí? Porque no basta con decirle al productor, aquí está este embrión está mejorado, yo se lo transfiero a su vaquita y listo, yo me voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el productor no sabe que deben haber unas buenas prácticas, que debe haber una buena alimentación, que debe haber un buen manejo de la genética, ¿sí? Que debe haber un buen manejo en todo lo que corresponde a la sanidad animal, ¿sí? Yo le voy a colocar el embrión a la vaquita y este se va a morir y no hice nada. Es decir, el valor agregado que yo le estoy mostrando a mis actividades de laboratorio en realidad no se van a ver, ¿sí? Entonces, esta actividad es importante para eso, para transferir esa tecnología que le va a permitir al productor mantenerla, ¿sí? Y, por supuesto, aprovecharla. Al mismo tiempo se están haciendo capacitaciones en biología molecular aplicada a la reproducción de bovinos a profesionales, ¿sí? Es decir, aquellas personas que quieran vincularse al programa, que quieran conocer cuáles son las técnicas, digamos que más actualizadas, ¿sí? Cómo la pueden hacer. Digamos que también juega un papel muy importante porque esas personas son las que van a asegurarse de que esta tecnología se va a mantener en la actividad ganadera dentro del departamento donde se está ejecutando el proyecto. Y por supuesto, está la articulación a la academia con el sector externo, que es muy importante, que yo también se las presento en esta tarde a todos aquellos que están a nivel de maestría, que están en pregrado, que le interesa y que les llama la atención y que ven la importancia de esta línea de investigación, que se quieran vincular, iniciando obviamente, conociendo las técnicas, aprendiéndolas y posteriormente aplicándolas.
Entonces, para eso, desde la facultad, tanto con el pregrado como el posgrado, tenemos, digamos que la buena actitud y las puertas abiertas para recibirlos. Entonces, además de aumentar la eficiencia en el proceso de cultivo de embriones, miren esto que tenemos aquí, es una fotito al microscopio, donde vemos ya directamente, estos son embriones en estadio blastocisto, que son los embriones que ya están aptos para poder ser transferidos a las vacas receptoras. Recuerden que aquí lo que interesa es que estas razas, que son las razas, digamos que más productivas, más reconocidas, las que nos va a aumentar la productividad dentro de las fincas, ¿sí? Se utilizaron para generar estos embrioncitos que van a poder ser transferidos a esas vaquitas receptoras que a lo mejor no son de estas razas, digamos que tan reconocidas y tan costosas, pero que sí pueden desarrollarse dentro de esos animales criollos que tienen nuestros productores y que sí están adaptados a esa temperatura. Entonces, además de esto, además de ser transferidos, o más bien antes de ser transferidos, se hace un análisis de la expresión génica de estos embriones para asegurarnos de que realmente nosotros estamos viendo una respuesta, una buena respuesta al estrés, ¿sí? Porque en el proceso de optimización del cultivo de embriones, lo que se hace es probar con medios de cultivos, con suplementos, ¿sí? Que pueden estimular esta expresión génica y que de alguna manera van a generar un aumento, digamos que en lo que se quiere al final, que es la tasa, lograr los nacimientos, ¿verdad? Mejorar las tasas gestacionales y digamos que mejorar el nacimiento o lograr los nacimientos que estamos esperando. Entonces, como resultados, digamos que preliminares, porque todavía el proyecto no ha terminado, estamos en ejecución todavía, tenemos, digamos que estas actividades de transferencia de conocimiento que van ligadas a la transferencia de embriones que se hace en las vaquitas, que es esto que está haciendo uno de nuestros profesionales veterinarios, y logramos las preñeces, ¿sí? Que son las que estamos mostrando acá, ¿sí? Entonces, este resultado lo teníamos más o menos hasta hace unos 2 meses, ¿sí? Cuando logramos obtener esto, que la verdad que es un resultado para nosotros muy importante, muy bonito. Esta es la foto que está en la promoción de la conferencia. Son los nacimientos que hemos tenido hasta ahora. Estos terneritos que ustedes están viendo aquí son uno de estos embrioncitos, son uno de estos embrioncitos que les había mostrado acá. Esta fue una de los primeros blastocistos que se lograron transferir. Y bueno, aquí tenemos las mamás y tenemos nuestros terneritos ya con una tipificación de expresión de genes de estrés, ¿sí? Y donde estamos, digamos que seguros de que realmente tienen una respuesta mucho mejor a estas condiciones y a este cambio climático que tanto está afectando la actividad de ganadería, ¿sí? Las tasas de gestaciones todavía no podemos decir que las hemos mejorado porque todavía no llevamos, digamos que un número de nacimientos suficiente para hacer la estadística, pero tenemos estos primeros nacimientos que sí son, digamos que un resultado de bastante valor para todos los que hemos trabajado en este proyecto. Entonces, bueno, eso era parte de lo que yo quería contarles. Estoy abierta a preguntas, a comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Arlet, pues de verdad que es... Permíteme un segundo. Ya. Entonces, no, la verdad, muy interesante, un tema fascinante, un tema emocionante, además, ver toda la evolución del tema. Llama mucho la atención, o a mí me llama mucho la atención en este tema cuando uno lo ve, lo que tú resaltas, la interacción, ¿no? Aquí no trabajamos los biólogos por una parte, los
de hecho, trabajamos incluso de distintas carreras, porque no son solamente el biólogo celular, el biólogo molecular, el microbiólogo, el veterinario, sino que también obviamente hay interacción con el sector productivo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y eso es lo bonito de estos trabajos, eso es lo precioso de estos trabajos. Me encanta ver todo esto y pues además que tenemos la maravillosa noticia de estos nuevos nacimientos que son bastante recientes y pues que emociona ver ya que se empiezan a obtener los resultados esperados. De verdad que muchas felicitaciones por el trabajo. Abro un momento espacio para preguntas. Tenemos una pregunta aquí de Oscar Verdugo. Oscar, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, Oscar. Sí, viendo interesante bastante la cuestión de aplicaciones. Una pregunta, cuando se habla obviamente de transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica, ¿cuál es el costo o cuáles son los equipos que requiere un productor, por ejemplo, que no tenga gran capacidad o gran músculo financiero para poder llevar a cabo esta tecnología dentro de su esquema productivo? Claro, bueno, fíjate que precisamente como esto se hace en marco de un proyecto que está financiado por el Sistema General de Regalías, esa transferencia de conocimiento y de tecnología para los productores, los pequeños y medianos productores es cero, ¿sí? Está contemplado ese rubro dentro del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el profesional? Por ejemplo, hay unos profesionales veterinarios que están encargados de todo lo que tiene que ver con buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, la tecnificación del ordeño, la adecuación de los potreros, de los corrales, de todos esos, digamos que aspectos ya directamente de la finca. El veterinario se encarga de orientar al productor en cómo sería ese proceso, ¿ya? Le ayuda a lo mejor a establecer montos o a establecer presupuestos, pero que son adaptados a la realidad que tiene el productor, ¿sí? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, una finca que está en muy malas condiciones de un productor pequeño, a lo mejor el presupuesto va a variar a uno que ya está más o menos, digamos que avanzado en ese proceso, ¿sí? Entonces, la idea del proyecto es poder orientar al productor sobre el diagnóstico de su finca, determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, ¿sí? Y ya con eso ellos entran en un programa que es directamente la Gobernación de Córdoba la que asume ese proceso, ¿sí? Entonces, la idea es que el proyecto hace parte de lo que se llama sostenibilidad, ¿ya? Porque posteriormente estos productores van a ser incluidos en programas de fomento o en procesos de fomento para poder fortalecer esa parte, ¿sí? El énfasis que se hace directamente, ¿verdad? Es en la posibilidad de cuando ya el productor obtenga esto que yo les estoy mostrando aquí, ¿sí? Cuando ya tiene la vaquita y ya tiene el ternerito con las condiciones, ¿sí? Asegurarle a lo mejor de que la alimentación que está generando realmente es la alimentación adecuada. Entonces se hace un diagnóstico, una caracterización de cuál es la condición de la finca, ¿sí? Entonces, esa transferencia de conocimiento es básicamente eso. Cuando hablamos de la transferencia de tecnología, es precisamente que durante digamos que en la duración del proyecto, esa finca pueda mejorar y pueda alcanzar las condiciones necesarias para cuando tenga esto. Imagínense ustedes que cada productor estaría recibiendo más o menos, se transfieren 10, vamos a suponer que no nazcan 10, que salgan 8, van a ser 8 terneros que van a aumentar, digamos que el respaldo económico de su finca. Entonces hay que hacer una inversión para este tipo de proceso. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Arlette. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere preguntar algo?
Yo por lo pronto les voy pidiendo ahí en el chat de esta conversación, está el enlace para que por favor registren su asistencia a este evento. Es importante para nosotros saber. Lo estoy volviendo a colocar para las personas que de pronto entraron un poquito después, para que por favor todos nos ayuden con el registro de asistencia. Yo voy a robarles unos minuticos más para contarles también un poquito sobre cómo nos articulamos. Arlet ha sido muy clara también en todo el proceso de articulación, pero justamente contarles un poquito de nuestro programa de maestría. Pues nosotros estamos haciendo estos eventos en esta semana en articulación o en articulación con una feria que tenemos en este instante, que es la Feria Virtual de Posgrados. La Feria Virtual de Posgrados es una feria muy bonita. Yo ahí les tengo, por si acaso no llegan a ver el chat, ahí les tengo en pantalla en este momento la dirección cortica para que registren su asistencia. No, digamos que lo pueden hacer y si no por el chat. Entonces, quiero contarles rápidamente un poquito sobre nuestro programa, que es un programa que nos encanta, es un programa que nos tiene literalmente enamorados porque realmente estamos obteniendo, vemos algunos alcances de los egresados, de los estudiantes, y pues nos llama mucho la atención y vemos que cada vez hay mucho más que hacer en esta área del conocimiento. Entonces, el programa de maestría en biotecnología de la que les estoy comentando es un programa en el que estamos obviamente fortaleciendo y ayudando a que veamos la biotecnología como esa herramienta que realmente nos permite llegar más allá de esos límites establecidos previamente, esos límites que hemos establecido inicialmente, y convertirlos en diseños biológicos, en mejor salud, en más alimento, en mejor tecnología, en protección de la naturaleza, en bienestar del planeta. Entonces, digamos que por eso la biotecnología llama mucho la atención y digamos que el alcance es precioso. Y por eso quiero contarles justamente nuestra maestría en biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y ustedes ya saben que la biotecnología, los que no lo saben, pues lo aclaramos un poco, es toda esa aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos u organismos vivos o sus derivados para creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Y pues desde ese punto de vista nosotros encontramos que nuestra maestría o nuestro programa busca formar un magíster completamente integral que sea interdisciplinario en el manejo de esos procesos biotecnológicos en los sectores agropecuario, salud, ambiental e industrial, con el conocimiento de una bioprospección dirigida a los servicios dentro de un contexto de bionegocio sustentable, sostenible a nivel tanto regional, nacional e internacional. Al respecto, el programa lleva un caminito muy claro donde lleva al estudiante desde las ciencias básicas, los lleva hacia la parte tecnológica y hacia los campos de ingeniería, y los estudiantes terminan con un proceso, con un plan de negocios. Y claramente, como lo deja clarísimo el trabajo que nos presenta Arlet, la biotecnología es un campo interdisciplinario. No es un campo, y esta maestría no es un programa exclusivo para microbiólogos o para biólogos o para nada. Realmente el programa se dirige a cualquier persona, con una profesión que le interese aplicar sus conocimientos al uso, aprovechamiento y desarrollo de bioproductos. Entonces, desde ese punto de vista tenemos un campo bastante interdisciplinario, y en función de eso también hemos visto, porque tenemos muchas áreas: el área agrícola, el área de alimentos, el área industrial, la parte sanitaria, la biotecnología veterinaria, la biotecnología ambiental, la bioinformática y la nanotecnología, la biotecnología acuática, la biotecnología legal, entre muchos otros. Tenemos en nuestro programa ingenieros, estadistas, biólogos, microbiólogos, químicos. Realmente el escenario es muy grande y por eso el objetivo es que sea desde ese punto de vista es interdisciplinar. Y actualmente además tenemos varias de las líneas. Arlet les acaba de contar mucho, bueno, un poco realmente, porque la línea es gigante, de esta línea de trabajo de biología animal y genética bovina. Pero tenemos también esta otra línea, también Arlet la comentó, de la calidad de alimentos lácteos y cárnicos, que ha sido como la base, la esencia del programa por mucho tiempo y de la facultad.
Tenemos ya varios trabajos y se está fortaleciendo cada vez más la línea de sostenibilidad y bioprospección acuática, la innovación en ecosistemas terrestres, la línea de medicina que no se nos queda por fuera y siempre se está innovando en esa línea y siempre articulados a las líneas de biocomercio y bioeconomía y a la línea de derecho. Entonces, por eso, nuestro programa tiene 4 semestres. En 4 semestres, digamos que se completan todos los créditos de las materias y el programa tiene una facilidad muy bonita y es que todos nuestros estudiantes, o creería yo que la mayoría de nuestros estudiantes, estudian y trabajan. Entonces, digamos que esa es una de las cosas más bonitas que tiene el programa y es que da esa oportunidad para que las personas no tengan que suspender su actividad laboral, pero puedan también puedan seguir soñando en mejorar su profesión y mejorar sus conocimientos y desde ese punto de vista hacer la maestría, dado que nuestro programa pues es presencial, dado pues ahorita con la pandemia estamos virtuales, esperamos ya el otro semestre ya se proyectan muchas mejores cosas para volver a la presencialidad, pero los horarios del programa se adaptan mucho a los horarios laborales porque tenemos las clases normalmente viernes después de las 3 de la tarde y sábados todo el día. En la medida de lo posible son cada 15 días, algunos semestres es más seguido, pero bueno, el programa da esa facilidad y por eso es que muchos de nuestros estudiantes, la gran mayoría trabajan y estudian sin inconveniente. Si alguno está interesado, por favor, llenando el enlace de asistencia, yo les voy a mandar de todas maneras la información de la maestría. Pero, ¿qué les quiero contar? Les quiero contar que además de estar en la Feria Virtual de Posgrados y durante la Feria Virtual de Posgrados, que la tengo por aquí, permítanme a ver si se las puedo proyectar. Aquí la tengo. La Feria Virtual de Posgrados que tenemos en este momento, pues además de que estamos en feria el día de hoy y el día de mañana, y durante esta feria la gente se puede inscribir completamente gratuita. Aquellos que se hayan inscrito durante la feria y se matriculen, participan en rifas de computadores portátiles y pues normalmente a nosotros como facultad, dado que solamente un programa de posgrado de nuestra facultad, les va muy bien a todos los que se inscriban y se matriculen durante la feria, así que es un tema bastante interesante. Pero además de la Feria Virtual de Posgrados, la Universidad Libre en su seccional Barranquilla ha definido para este semestre académico que viene una serie de descuentos bastante interesantes y bastante llamativos por si hay alguien que le interese. Y tenemos más o menos, no tenemos más o menos, tenemos el 20% de descuento para aquellas personas que vengan de otra institución de educación superior y quieran homologar a posgrados de la Universidad Libre, o para aquellos que se quieren reintegrar a los programas de pregrado y posgrado. Tenemos 15% de descuento en esta ocasión para los egresados de la Universidad Libre, entre 10 y el 15% para aquellos que tienen el núcleo familiar y personas de la familia estudiando también aquí en la Universidad Libre, o para aquellos que tienen o están adscritos a empresas que tienen convenios con nosotros. Para aquellos que no cumplen con ninguna de estos, que yo no tengo familia, yo no soy egresado, pero a mí me interesa, pero quiero aplicar un descuento, para todos, absolutamente para todos, hay un mínimo de un 10% de descuento para este nuevo semestre que viene. Y es básicamente, si tú vas a empezar a estudiar con nosotros o si ya estás estudiando con nosotros y sigues el otro semestre, vas a tener 10% de descuento en tu matrícula. Entonces, y un 5 y 10% para personas o grupos de una misma empresa. Entonces, pues es contarles un poquito de este programa. Contarles que hacemos muchas actividades también, muchas actividades que buscamos vincular el sector interno y el sector externo, entonces eso llama muchísimo la atención. Les dejo también la puerta abierta para que hagan las preguntas que ustedes consideren. Hay una pregunta en el chat, Arlet, creo que ya la respondiste ahí, pero me parece importante que la puedas socializar aquí en video, porque el video es el que nos queda, el chat no nos queda. Entonces la pregunta es de Jesús Geli Villarreal Niebles, que dice: buenas tardes, tengo una pregunta. Al tener los resultados de esos embriones que nacieron, ¿tuvieron en cuenta la edad de la madre? ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Bueno, claro que sí, gracias Jesús. Por ahí hay algunos pequeños errores en el chat. Pero sí, exactamente la idea, nosotros lo que queremos es, digamos que establecer el comportamiento y para eso digamos que definimos distintas variables. Dentro de esas, fíjense que yo les contaba de que los productores al final se benefician con la transferencia de esos embriones a sus
vaquitas receptoras, ¿verdad? Pero entonces, al principio del programa se hizo un diagnóstico de esas posibles receptoras y estas receptoras debían cumplir con unos requisitos específicos. Entonces, lo que hicimos fue que establecimos dos muestras bien diferenciadas. Una era el grupo de novillas, es decir, las vaquitas que son más jóvenes, que todavía no han tenido un primer parto, y el grupo de vacas, es decir, aquellos animales que ya superan esta edad y que han tenido al menos un primer parto. Entonces, esos dos comportamientos se están, digamos que evaluando dentro del proyecto. Entonces, al final vamos a ver qué diferencia vamos a encontrar en ellos. ¿Mm? Gracias, Arlet. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna inquietud que podamos apoyarlos. Veamos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Arlet, la verdad es que el tema es fascinante y da para mucho más. Llama mucho la atención y me llama mucho la atención que como facultad finalmente hay una apropiación muy fuerte hacia solucionar problemas de la región, y es que todo va aplicado a algo real, ¿no? La mayoría de los trabajos que se están haciendo tienen un componente básico fuerte, un componente de investigación básica fuerte, pero va en función de lograr una solución a una realidad nacional o a alguna realidad internacional, y eso llama mucho la atención. En los procesos de revisión de la maestría y del programa de pregrado nos damos cuenta de esa aplicación que tiene nuestra facultad al respecto y de esa, digamos, grandísima bondad que tienen los trabajos que desarrollamos. Así que, pues, de verdad, nuevamente, muchas gracias, muchísimas felicitaciones por este trabajo. Sé que vamos a seguir obteniendo resultados preciosos y aquí seguiremos pensando y pensando sobre este biotipo bovino que vale la pena y que definitivamente en conjunto con otras estrategias vamos a lograr incluso disminuir todos estos impactos negativos y fortalecer la bioeconomía de nuestras regiones rurales y poder apoyar a nuestros pequeños, medianos y grandes productores. Hay algunas, ahí te están dando unas felicitaciones en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta. Sí. Hay una pregunta adicional. ¿Existe probabilidad de que se produzca un embarazo múltiple o de más bebés? Está muy interesante este proyecto. Adelante. Esa pregunta, fíjate que es súper pertinente porque se nos han presentado, digamos que algunos productores, fíjate que nosotros debíamos establecer unos requisitos para los productores que pudieran hacer parte del proyecto, ¿sí? Obviamente los requisitos iban relacionados si contaba o no contaba con el número de receptoras que se necesitaba, ¿sí? Porque la idea es que ellos recibían el beneficio del embrión, pero debían tener su vaquita para poderles transferir. Entonces pasó que muchos productores, sobre todo pequeños, ¿verdad? Digamos que tuvimos una temporada seca muy difícil el año pasado, las transferencias se empezaron a hacer este año. Entonces, claro, los veterinarios llegaban a las fincas y se encontraban con realidades muy difíciles donde o los animales se habían muerto o a lo mejor no tenían el alimento suficiente, ¿sí? Y nosotros como proyecto, pues los que ya tienen la experiencia de trabajar en proyectos, nosotros decimos, si decimos que vamos a hacer 5 conferencias, tienen que ser 5 conferencias para poder cumplir el objetivo del proyecto, ¿verdad? No podemos decir, no, yo le iba a transferir los 10 embriones, pero el productor no los pudo recibir, o sea, eso ni MinCiencias ni la OCAD entiende eso. Entonces lo que hicimos fue digamos que hacer primero un estudio de cuánto era la disponibilidad que tenían estos productores. Algunos, por ejemplo, tenían 5 vaquitas apenas, entonces a eso se les transferían los 2 embriones. Obviamente, digamos que una multiplicidad
digamos que genera una desventaja, ¿sí? No es lo mismo que una vaquita esté, digamos que gestando un solo animalito, el riesgo es mucho menor, así gesta los dos, ¿verdad? Pero sí se están haciendo, se han tenido preñeces múltiples, que es lo que sí tenemos en el proyecto. Ahora nos falta evaluar de esas gestaciones, de esas preñeces que tenemos hasta ahora, cuántas resultan en nacimientos. Todavía a este momento no tenemos porque el tiempo no lo ha dado, pero vamos a mirar, es un resultado muy interesante que vamos a tener de esta actividad. Bueno, pues de verdad que como dice Jesús, estoy de acuerdo, está muy interesante este proyecto y da para seguir hablando y para seguir aprendiendo y pues seguiremos, no será la última vez ya que tenga resultados más avanzados y ya que ya haya pasado un poquito más de tiempo, porque es que estamos viendo el día a día del proyecto y eso es lo llamativo, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo. Ya que tengamos un poco más de datos y pase un poco más de tiempo, seguramente te volveremos a pedir que nos acompañes en algún espacio y nos cuentes esas nuevas cosas que han encontrado y cómo les ha ido y cómo realmente esto ha impactado y qué cosas también podríamos mejorar y por dónde siguen los sueños en el tema de biotecnología. Arlet, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este interés en seguir aprendiendo, en seguir articulándonos y bueno, de verdad un gusto tenerlos con nosotros. Arlet, mil y mil gracias por acompañarnos en este proceso. Bueno, gracias a ustedes, muy complacida y bueno, muchísimas gracias. Espero vernos pronto. Claro que sí, ya pronto, esperemos que sí. Mil bendiciones a todos y que tengan una maravillosa tarde. Cuídense mucho y les agradecemos a todos estar acá con nosotros. Que estén muy bien. Gracias.